Hoy en horas de la tarde se dio a conocer que el proyecto Vicuña obtuvo finalmente la autorización del Gobierno Nacional, por lo cual se le otorgan los beneficios del RIGI, que es este régimen para grandes inversiones de la República Argentina. Paralelamente, la semana pasada ingresó en la Cámara de Diputados en la provincia de San Juan la denominada Ley de Desarrollo Minero Local. ¿De qué se trata? Esta ley, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que tiene a la hora de la contratación para proveedores mineros de la provincia de San Juan? ¿Estas son las reglas esperadas? ¿Esto va a controlar la minería a la hora de las contrataciones? Está con nosotros el diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba, a quien saludamos. Bienvenido, diputado. Gracias por estar. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer. Finalmente llegó este proyecto de ley que se espera se convierta en ley. Sí, es un proyecto, yo creo, algunas de las características principales, si me permiten explayarme un poco, creo que uno muy importante es que la presentación del proyecto que hace un tiempo, que la realidad es que los periodistas preguntaban, consultaban, igual que muchas personas que quieren trabajar o que quieren proveer a las empresas mineras, yo creo que la demora tiene justificación y más que sobrada, que es que tanto el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, como el ministro de Producción, Gustavo Fernández, que trabajan conjuntamente en todos estos temas, lo que han hecho es una ronda muy grande de consultas, de mesas de diálogo, que creo que a lo que apuntaba esto es a tratar de llegar con un proyecto que no sea imposición para ninguna de las partes. Consensual. Sino consensual, exactamente. Entonces, por supuesto que yo creo que en la Cámara va a haber debate, que se discutirán algunos artículos o se discutirán todos, eso no lo conozco, pero sí creo que es muy bueno que quienes intervienen en la minería, los actores principales, hayan podido elaborar un texto que está bastante masticado y bastante aceptado por las distintas partes que intervienen en esta actividad. Esto lo destaco porque me parece que, si Dios quiere, que va a hacer que sea más fácil poder trabajarlo en la Cámara y más fácil poder ir aceptando los distintos artículos como vienen y ojalá que prontamente podamos sancionar ya la norma. Esto por un lado. Por otro lado, dentro de algunos aspectos puntuales, creo que también es importantísimo tener en cuenta que y esto hacen mucho hincapié los dos ministros mencionados, es que en San Juan, si bien hay información, la realidad es que la información está dispersa y es difícil de poder tener en un solo lugar. Dentro de este proyecto, uno de sus artículos contempla la creación de un registro de proveedores mineros. Ese registro oficial, que va a estar dentro de la órbita del Ministerio de Minería, va a ser un registro oficial, público, de acceso gratuito, de consulta necesaria tanto para las empresas mineras como para los grandes proveedores mineros, por cuanto a la intención es que, por supuesto, se priorice tanto a los proveedores locales, el registro es de proveedores locales, pero también trabajadores locales. Se contempla en gran medida el tema de la toma de información, es decir, porque esto va a servir a San Juan. Tengamos en cuenta que los proyectos del cobre se está contemplando, y ojalá así fuera, pero que van a ser a muy largo plazo, se habla en algunos casos de 50 años o más. Y yo creo que una de las partes fundamentales de este proyecto es que contempla el ir trabajando conjuntamente el gobierno, las empresas mineras, los proveedores, los sindicatos, las instituciones públicas y privadas, para ir viendo qué es lo que va a ser necesario a mediano y largo plazo. Y entonces, en un país en el que estamos acostumbrados a que cada uno, un poco por tradición, por familia, por costumbre o lo que sea, estudie alguna carrera por ahí de las clásicas, de las tradicionales, que los chicos, que los jóvenes sobre todo, apunten a ver qué es lo que va a tener más salida laboral, y en gran medida va a ser sí o sí la actividad minera en San Juan, pero que las empresas, a través de estos programas o planes de desarrollo minero, puedan ir diciendo qué es lo que a mediano y largo plazo van a ir necesitando, para que entonces quienes vayan a estudiar una carrera o quienes vayan también a capacitarse para un oficio puedan ya ir con un futuro un poco más seguro, es decir, y no frustrarse el día de mañana porque no consiguen trabajo, o porque el trabajo para el cual tanto tiempo dedicaron estudio y esfuerzo y sacrificio
o no tiene mucha salida o es una salida mal remunerada y demás. Entonces creo que esto es un aspecto también muy, muy importante que contempla este proyecto, entre otras muchas cosas. Usted nombró el tema de los registros recién. ¿Ese registro va a ser una condición necesaria para participar dentro del esquema de la minería o es algo optativo, digamos, que la gente, los contratantes tengan que contratar de esa gente? Está previsto que sí, que se tome a los proveedores inscriptos en este registro, pero obviamente que siempre y cuando para ese tipo de prestación de servicios o de obras, por ejemplo, o de venta, comercialización de bienes, existan en San Juan, estén en condiciones de mercado, estén con la calidad necesaria y demás. Si no, las empresas mineras pueden llegar justificando la falta de posibilidades de contratar en San Juan. Se empieza dentro de lo que serían, yo hablaría de anillos o algo por el estilo, es decir, se empieza hablando de los proveedores y de los empleados de las localidades, después de la influencia, es decir, zona de influencia. Zona de influencia, y después ya del resto de la provincia, y después de otras provincias y demás, y dentro de sus programas o sus planes a desarrollar, las empresas mineras y los grandes contratistas tienen que sí o sí priorizar primero a la gente, trabajadores o proveedores de la zona donde está el proyecto minero, después de la zona de influencia, después de la provincia y así, tomándolo, como decía, como anillos, ¿no?, cada vez más grandes. Pero sí o sí las empresas y grandes contratistas tienen que priorizar zona de influencia, el lugar de la comunidad donde está el proyecto, después zona de influencia, después de la provincia. Eso sí está contemplado tal cual usted lo cuenta, sí. Porque yo hablé con gente relacionada a las empresas hace no muchos días y me decían, las empresas tienen esos anillos, pero inicialmente en los proyectos contratan gente de otras partes y recién después, a medida que el proyecto avanza, se van incorporando las comunidades. ¿La ley qué dice al respecto? ¿Que se puede hacer o no se puede hacer? El proyecto contempla esto que acabo de manifestar. Es decir, las empresas, tanto para tomar trabajadores como para contratar proveedores, tienen que priorizar, voy a ser un poco reiterativo una vez más, tienen que priorizar a trabajadores o proveedores de la comunidad donde está el proyecto. En segundo punto o paso, o la segunda opción es a los de la zona de influencia y después a los del resto de la provincia. Ahora, esa prioridad quiere decir siempre y cuando responda a los requisitos que la empresa... Sí, por supuesto. Porque ahí está el punto. Dice, ¿cómo contratan afuera si estoy yo? Y usted sabe lo que pretendemos. A ver, ¿califica para el puesto? Esa es la pregunta. Es decir, a ver, nosotros no podemos, este proyecto no puede ir en contra de normativas que tienen supremacía. Es decir, no puede ir en contra de la Constitución Nacional. Y el requisito principal y el que establece la Constitución para que una persona pueda desarrollar un trabajo, para que pueda ser tomada, es el de la idoneidad. Es decir, y esto está expresamente establecido en este proyecto. No vaya a ser que tomen gente de San Juan para hacer números. Yo no creo que pase esto y sí creo que este es un tema que es importantísimo que todos tengamos conciencia. Porque es una posibilidad. Humildemente lo digo. Creo que todos tenemos que tener conciencia de que para que se pueda trabajar en una empresa minera hay que cumplir con los estándares de seguridad, de conocimientos, de idoneidad y demás. Entonces, las empresas, yo creo que es decir, sí o sí tienen que tener en cuenta todo esto y para eso, por supuesto, sea cual sea el puesto para el que la persona aspire a ocupar, tiene que estar capacitada, tiene que tener los conocimientos necesarios. Ojo, no solamente porque esto así le va a servir más al empleador, porque tenemos que tener en cuenta que es una relación de trabajo, es como en cualquier lugar. Para ir a trabajar a cualquier otra empresa uno tiene que tener conocimiento de lo que va a realizar en ese trabajo. Pero además porque en la minería específicamente, quizás no en todas las tareas que se realizan, por ahí tareas administrativas no tanto, pero hay otras en las que hay que cumplir normas de seguridad que son muy exigentes y muy estrictas. Entonces, acá no hay que mirar todo como que, no, las empresas mineras hacen lo que... No, las empresas mineras se rigen por estándares y por calificaciones internacionales que son muy exigentes, y que creo que es bueno que así sea, porque en definitiva no solamente tienen que ver que
cumplan con las normas medioambientales aplicables, que cumplan con las medidas de seguridad necesarias, que cumplan con las normas laborales, que cumplan con las normas previsionales, impositivas y demás. ¿Hay antecedentes en otros países mineros de leyes similares a esta? Así, tal cual es esta, entiendo que no. Sí hay en distintos países lo que comúnmente se conoce como leyes de compra local. Pero la intención de quienes la han trabajado fuertemente, que han sido estos dos ministros mencionados, Juan Pablo Perea y Gustavo Fernández y sus equipos, es que sea justamente desarrollo de la minería en San Juan. Es decir, hasta establece cuáles son las obligaciones de la autoridad de control, que es el Ministerio de Minería. ¿Tiene incentivos fiscales? Tiene incentivos fiscales empresas? en la medida que cumplan con el estándar máximo pretendido, que es el de 80% de trabajadores de San Juan o locales y un 60% de contratación de proveedores locales. Si se cumple en un año con los dos máximos estándares estos pretendidos, 80 y 60, sí se otorgan un crédito fiscal sobre impuestos provinciales, que además contempla también la posibilidad, que yo creo que eso es bueno, por cuanto a veces las empresas mineras algunos impuestos provinciales entiendo que no están alcanzados, que puedan llegar a cederlos por una sola vez a empresas que sean proveedores mineros, es decir, empresas que estén dentro de la actividad minera, que esto creo que es muy bueno porque vuelve a dinamizar el circuito de lo que son las empresas mineras y les va a permitir que a quien cumpla pueda tener también un beneficio adicional, porque la realidad es que, bueno, la medida que cumple es porque va a estar cumpliendo con el plan de desarrollo. Este plan de desarrollo vuelve una vez más, que no es solamente decir, bueno, voy a contratar proveedores en tal porcentaje, voy a tomar a tal cantidad de trabajadores de San Juan y de la comunidad y demás, sino que para alcanzar todo eso en estos planes de desarrollo tienen que ir además definiendo planes de capacitación, tienen que ir definiendo cuáles son los sectores dentro de las empresas que van a tener mayor exigencia de mano de obra, mayor necesidad de toma de mano de obra, y todo esto va a implicar que a futuro la gente que estudie, se capacite y se perfeccione tenga salida laboral bastante segura y sin problema. ¿Qué sucede si hay una empresa de otra provincia que ingresa dentro de ese registro por las dudas? Ingresa, instala una oficina y no mucho más. ¿Esa empresa está habilitada ya por estar en el registro para comenzar a operar aquí en San Juan? No. ¿O hay algún tipo de exigencia? Sí. Para poder inscribirte en el registro tenés que cumplir determinados requisitos que establece el proyecto de ley. Es decir, entre otros, tener instalaciones donde funcionen tus actividades, están inscriptos fiscalmente y legalmente en la provincia. Después hay otros que son optativos, que puede ser uno u otro, por ejemplo, que el 51% del capital social sea local. ¿Algún tiempo establecido con anterioridad? Un tiempo establecido. Para ser considerado de la provincia tiene que tener 12 meses de erradicación y de las comunidades 24 meses. Es decir, hay una serie de requisitos o exigencias que se deben cumplir para poder inscribirte en este registro. No se puede inscribir cualquier empresa que llegue hoy a San Juan y que no tenga ninguna de estas cosas cumplidas. Todo un tema fue la decisión que tomó Vicuña para la construcción del campamento minero, en donde chinos y rosarinos estarían involucrados. Esta mañana conocimos incluso de parte de José Morea que es solo el 25% de la obra total de ese campamento que se ha contratado a China. ¿Cómo lo vieron ustedes a esto? A ver, el primer punto es que la realidad es que San Juan no puede cerrarse al mundo, porque si San Juan se cierra al mundo o si Argentina se cierra al mundo, las inversiones no van a venir. Es decir, tengamos en cuenta la última empresa minera que trabajó fuertemente en San Juan antes de este año, fue Barrick, que después se asoció con una empresa china también para continuar con la explotación de Veladero, pero después de eso no hubo ni una sola empresa metalífera que viniera a invertir a San Juan, salvo exploradoras. Y esto no es casual, esto obedece a políticas nacionales que hacían que ninguna empresa quisiera venir a Argentina a lo que ellos le llaman enterrar la plata. Es decir, porque cuando vos venís a hacer una inversión de miles de millones de dólares, pero tenés prohibido, no solamente, y esto realmente alcanza un límite de absurdo que en Argentina y quizá en pocos lugares más se dé,
no solamente para poder llevarte ganancias o dividendos a tu país de origen o a donde vos quieras, porque en definitiva si vos sos el dueño de la plata deberías tener la posibilidad de decidir qué hacer con tu plata, sino también, y en algunos casos, yo me acuerdo, Gualcamayo tenía que hacer para quien compró Gualcamayo hace unos años, 4 o 5 años, no me acuerdo bien la fecha, no podía traer el dinero con el que quería comprar Gualcamayo. Es decir, tuvieron que hacer operaciones financieras bastante extravagantes para, pues no, legales, pero digamos, no como algo común y corriente, que es decir, bueno, hago una transferencia de un banco de Europa a Estados Unidos a un banco argentino y con eso pago. Es decir, tuvieron que hacer operaciones, entiendo yo, a través del mercado de valores a y los cosas por el azules estilo. que pedía en la gestión del gobierno pasado que les dejaran ingresar las máquinas exploradoras que habían comprado en Canadá. Le decían, no usamos tus dólares, Argentina, déjame entrar las máquinas, y no se las dejaron entrar. Bueno, es decir, ese tipo de cosas han hecho que durante mucho tiempo, décadas, tomando una palabra que les encanta usar a algunos, lo de las décadas a veces ganadas y a veces yo creo que muy perdidas, claro. En donde no podían ingresar, no se podía importar, no podían ingresar herramientas, no podían ingresar maquinarias, no podían ingresar dinero para poder hacer inversiones en el país. Y por supuesto muchísimo menos podían después de lo que ganaran llevárselo a otros lugares. Bueno, todo esto, si nosotros cerramos nuevamente o San Juan o la Argentina, no van a venir inversiones. Y como se suele decir, el 100% de cero es cero. Y esto es lo que San Juan ha visto en estas últimas décadas, salvo Veladero, que al haber hecho las inversiones y al estar ya trabajando con la dinámica de trabajo y demás, bueno, se mantuvo y gracias a Dios cambiaron las condiciones a nivel nacional y ha vuelto a invertir. De hecho, Veladero es una de las que se ha adherido al RIGI también. Entonces creo que sí o sí es necesaria la apertura, es necesaria una apertura controlada, y vuelvo una vez más sobre un aspecto que yo creo que es clave, porque justamente teniendo en cuenta esto que vos estás diciendo, es más importante todavía que este proyecto haya llegado consensuado, porque lo han consensuado con las empresas mineras, con las cámaras de prestadores de servicios mineros, con sindicatos y demás. Claro. Bueno, y hablando de eso, de consensuar, ¿cómo viene el tema de la previa del tratamiento? Porque en la Cámara hay de todo, hay gente que por política se va a oponer, hay tipos que son de otro partido y a lo mejor entienden que le va a hacer bien a San Juan y el debate va a ser algo serio, pero más o menos han tanteado los números, más o menos saben algo, o está muy reciente. Yo personalmente no sé de números, sí sé que el bloque bloquista presentó un proyecto que tiene grandes similitudes con este. Sí. Y también conozco que han habido varias cámaras que han manifestado su apoyo a un tratamiento pronto, y me parece que desde ese lado están dadas las condiciones para que se pueda tratar y que se pueda aprobar. Por supuesto, es un proyecto, se puede llegar a tomar algunas sugerencias, por supuesto, en la medida que no se desvirtúe el espíritu del proyecto. Claro, que sea algo maduro. Porque uno a veces ve tipos que no argumentan nada, pero se oponen, ¿me entendés? Porque son de otro partido, nada más que por eso. Y eso le da bronca a los sanjuaninos. Por eso te lo pregunto con anticipación si ya había algún número previo. No. Bueno, está bien, no hay nada todavía. ¿Cuándo empieza el tratamiento de este proyecto? Tiene que tomar estado parlamentario, que va a ser en la próxima sesión ordinaria que tengamos. Esta semana tenemos una sesión especial que es, por ley, la semana del 13 de junio, se fija una sesión especial que es para homenajear a ciudadanos y personalidades ilustres, que va a ser este viernes, con lo cual estimo que probablemente el jueves de la semana que viene tome estado parlamentario y que sea derivado inmediatamente a comisiones, y ahí seguramente va a tener un tratamiento pronto por esto que hay muchas personas que están observando. No después del Mundial, diríamos. Esto no se haría después del Mundial. No, es decir, nosotros trabajamos todos los días en la Cámara y las comisiones funcionan todos los días, es decir, esto se va a empezar a tratar. Por supuesto, si nos sentamos en las comisiones y los otros diputados nos dicen nos parece bárbaro el proyecto, y va a poder salir muy rápido. Claro. Si no, hay que ver qué artículos les parecen que hay que analizar puntualmente.
y bueno, bien. en base a eso será mayor o menor la demora. Bien. Bueno, Juan, muchas gracias por venir, diputado. Muy amable como Muchísimas siempre. gracias a ustedes, amable. como siempre es un gusto estar acá y bueno, que vamos a Argentina. Claro, ya enseguida, muy Enseguida. amable. Y es lindo que la gente escuche todo esto, porque se sabe, siempre cuando hablamos con usted se sabe un poquito más de lo que sale en las noticias convencionales. Así que muchas gracias, muy Gracias. amable.